Vamos a buscar en Jonás capítulo 1 del 1 al 17 y algunas cuantas lecturas más. Dice el versículo 1, vino palabra de Jehová. La historia de Jonás la conocemos todos, pero de alguna manera tenemos que tener la base y el sustento para poder hacer este comentario. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando Darío hablaba esta mañana, en la reunión anterior, habló sobre la maldad que existía sobre la tierra en tiempos de Noé. Bueno, esto fue una constante, es una constante y será una constante, y a medida que pasa el tiempo y más lejano esté el hombre, la criatura humana de Dios, seguramente peor va a ser, y de hecho ya algunas cosas las estamos viviendo. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando el pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tarsis es España. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con minúscula, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y cuál es tu pueblo? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Entonces porque ellos sabían porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho lo que has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Por aquí con la primera lectura hasta aquí, con la misma, habrán visto que ya me salteo algunas líneas y eso es un problema de catarata. Habrá que esperar a que de alguna manera se pueda encontrar solución a esta situación. La narración que hemos leído es archiconocida, digo lo de que decía Darío esta mañana, nos ha sido narrada en la escuela dominical, se ha hablado al respecto muchísimo y siempre se ha tomado una nueva cantidad de elementos para poder entender algo más de lo que Dios quiere decirnos. En el primer versículo, hermanos, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. La anotación que pongo es identificación. Dios sabe tan bien lo que tenemos cada uno de nosotros, dónde estamos, cómo somos, qué hacemos, que así como lo hizo con Jonás, nosotros podemos ver de que no hubo error pensando de que quizás podría ser otro Jonás, que quizás podría ser un Jonás Juan, Jonás Pedro, Jonás XX. Pero aquí vemos la primera situación. Dios identifica perfectamente a quién tiene que llamar. La obra del Señor tiene nombres y apellidos, hermanos. Y cuando estos nombres y apellidos, que somos nosotros, no cumplimos con el rol que Dios está queriendo entregarnos, evidentemente es como que estamos mirando a un costado porque el ADN debe ser de otro. Debe ser que el estudio, el hisopado, debe ser de otro, no debe ser negativo. Bueno, ¿me acompañan? Génesis capítulo 3:9, no es muy difícil saber de qué vamos a hablar. Dice Génesis 3:9, el hombre había pecado y el Señor va por el jardín del Edén. Y entonces en Génesis 3:9 dice, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La pregunta fue inmediata. El Señor sabía perfectamente qué había pasado. Tenía que buscar a la criatura y entonces inmediatamente busca y le dice, ¿dónde estás tú? En el pasaje que utilizaba esta mañana Darío Rosán, alguien tuvo que hacer un arca que era en realidad un cajón. No era, compró aquí ya timón, era un cajón, pero hecho dentro de las medidas y en los planta baja, primer piso y segundo piso. La Biblia dice que tenía 3 pisos porque planta baja lo toma por piso. Entonces, cuando llega a esta situación, Dios identifica inmediatamente a quién habría de hacer el arca. En el capítulo 3, versículo 9 dice más, Dios, Jehová Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde está? No tenía que elegir mucho porque había un hombre y había una mujer. Y allí va directamente al grano y lo convoca. Me llama la atención cómo Dios utiliza estas formas de llamar al hombre y a la mujer. Pero cuando lo quiero apropiar a mi vida como creyente en Cristo Jesús, muchas veces me hago el tonto y entonces cuando Dios dice, Jorge Denner, tenés que hacer tal cosa, y sí, no sé, vamos a ver, te llama por nombre y apellido, hermano. Dejemos de dar vuelta de que quizás un pajarito, el ave, el pajarito rojo, digo yo, con el corito, pero ¿saben qué? A veces le damos tanta vuelta que al final la tarea tiene que hacerla otro, no se deja de hacer, la tiene que hacer otro. Y Dios tiene previsto a través de este primer versículo, mira hermanos, que la identificación es única. Tenemos un ADN delante de Dios que no falla y no va a fallar jamás. Es por eso que cada uno de nosotros necesitamos estar allí escuchando la voz del Señor. Versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hay una misión, hay un qué hacer, no hay un híbrido que quizás voy a predicar, etcétera. En el velatorio que estaba yo el otro día,
me decían, ¿te acordás cuando íbamos al aire libre allí en José León Suárez y Rivadavia? Cómo la gente se paraba y escuchaba el mensaje de la palabra de Dios. Bueno, el que se fue era alguien que se abocaba tanto al aire libre que ya era medio pesado. Empezabas a las 5 de la tarde con la reunión de jóvenes todos los domingos, no algunitos, todos los domingos. A las 6 de la tarde tomabas un break que era el té evangélico, té con leche y una factura. A las 6:30 tenías que estar en Rivadavia y José León Suárez para estar en el aire libre. A las 7 hasta las 8 de la noche y luego nos volvíamos a casa. Y yo decía, de esto, este hermano a quien sepultamos y pusimos tierra encima en el cementerio de Pablo Podestá, o seré un vagoneta que espero que haga alguien esto. ¿Qué dijo Mauro el viernes? Mauro, ¿qué dijiste? No te escucho. Si uno de ustedes dos, tanto Jorge como Daniel, pasaran en la presencia del Señor, ¿quién agarraría? Por así llamarlo, fierro caliente, porque es un fierro caliente. Lo llamaría yo. Muy bien, muy bien. Eso es lo que nos da temor, pero nadie se calienta, discúlpenme la palabra. Y entonces estamos esperando que alguien, un ave del cielo, nuevamente traiga el mensaje y nos haga crecer y nos haga ver cuál es la misión, que alguien descubra el don que está en mí y yo mientras tanto lo guardo y lo escondo bajo tierra, lo envuelvo en un pañuelito para que no se ensucie, ¿vio? Pero acá hay algo que llama la atención. Levántate, versículo 2, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En esta misión, querido hermano, nosotros tenemos algo muy importante para hacer. Fíjate lo que dice allí en Ezequiel, dice, a ver, Ezequiel capítulo 33, dice de esta manera, un minuto. Ezequiel capítulo 33, esto pasa por tener la Biblia sobrecargada. Dice el versículo 1 hasta el 9 que voy a leer. Miren ustedes, Ezequiel 33, 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por, anote, atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Versículo 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, no, y su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Versículo 6. Porque si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. 7. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare del camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión?
ir y anunciar el peligro. Y aquí Jonás recibe en el versículo 2 como un cachetazo de frente mantecol y le dice que tiene que hacer esto porque tiene que levantarse e ir a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. No cabe duda de que el Señor estaba indicando a Jonás una acción y esta debía hacerse. Y ante esta situación, Jonás dice que hay algo que tiene que darle la pauta completa. Miren cuál fue. Versículo 3 de Jonás capítulo 1. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con aquellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. ¿Hay algún lugar donde quieras escaparte de la presencia de Dios? Vamos al Salmo 139. Salmo 139, 7. Salmo 139, 7 dice lo siguiente. Hasta el versículo 12 leemos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Estábamos leyendo, para volver a tomar Jonás, este versículo 3, donde se muestra la desidia de alguien que, queriendo esquivar la presencia de Dios, hace honor a su ignorancia completa, por más que sea el mismo Señor que le esté diciendo, levántate y ve a Nínive. No está diciendo, fíjate si vas camino de Jope, pasando a ver si ahí tomas un botecito y te vas a Tarsis. Se dice que ese barco llevaba minerales y mucha mercadería para ir a España. Y de España traía también contrapartidas, así que era un barco de trueque. Pero allí vemos perfectamente cómo Jonás, ante este pedido, toma una decisión. Las decisiones parece que las estamos tomando a veces muy ligeramente. Pensamos de que hay cosas que podemos evaluar según nuestro criterio. Pero ¿saben una cosa? Dios tiene todo planificado, lleva adelante absolutamente todas las cosas que Él desea, y si no lo vas a hacer vos, seguramente vas a pasar por algún tamiz que vamos a ver ahora. Pero seguro, la palabra de Dios dice que la tarea se va a hacer. Alguien la va a hacer. Recargado de tarea o no, alguien la va a hacer. La predicación del Evangelio para épocas como las que estamos viviendo seguramente está siendo reforzada por YouTube, por todos los que sean los medios informáticos. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que estamos en el tiempo postrero donde Dios nos está permitiendo seguir adelante, pero donde va a ser muy fuerte la pregunta, ¿qué estás haciendo tú? Jonás dijo, se levantó y se quiso escapar de la presencia de Dios. Esa decisión le lleva a ver las
consecuencias en otras personas de lo que él había decidido. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fijémonos en el Nuevo Testamento. Allí encontramos en Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8 dice lo siguiente, versículo 23, Mateo 8, 23. Y entrando el Señor Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, el Señor Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El resto del capítulo está siempre en derredor o junto a lo que Jonás había decidido en su corazón, escaparse de la presencia de Dios. Pero vamos a hacer un rápido repunte o algunos puntos, mencionarlos, acerca de qué es lo que vio aquella gente que encontró como a Jonás, durmiendo. Y no estaba durmiendo por cansancio como el del Señor Jesús. Estaba durmiendo porque quería, incluso él mismo, desengancharse de la responsabilidad que le tocaba de ir y predicar a Nínive. Sabemos a través del libro de Nahum, que viene más atrás, que Nínive siguió pecando. Primero se arrepiente ante la predicación de Jonás, pero luego sigue pecando y es totalmente arrasada, destruida, como Dios lo había prometido. Pero en estos capítulos de Jonás dice, tengo compasión de los ninivitas que no saben qué hace su mano derecha de la izquierda, ni saben por dónde están andando, están totalmente descolocados. Me pregunto, ¿el mundo de hoy sabe a dónde va? ¿Conoce cuál es la verdad por la cual va a llegar a no sé dónde? ¿Le estamos predicando? Yo el primero, ¿Le estamos predicando el mensaje del Evangelio? ¿O somos tan cuidadosos que no mencionamos la sangre que limpia de todo pecado para que la gente no se vaya escandalizada? ¿Estamos en esta sintonía? Entiendo de que sí. No podemos dejar de amoldarnos a la situación actual, pero la vida nos está llevando a conocer de que estos últimos tiempos tienen que ser bien aprovechados. ¿Para qué? Para que cuando el Señor me diga, te di 5 talentos, ¿qué hiciste? Acá tengo 5 más. Y te di 2 talentos, ¿qué hiciste? Aquí tengo 2 más. Te di 1 talento y no sabía a quién decirle que yo tenía 1 talento, lo escondí lo hubieses dado por lo menos al banquero para que sacase el interés. Sin embargo, la palabra de Dios nos está llamando la atención. ¿Saben por qué? Y aquí viene el plato fuerte, hermano. Porque cuando yo estaba leyendo esto tenía ganas de llorar. No puedo ni pensar que Dios tenga que llamarme hoy y decirme, dormilón, ¿qué estás haciendo? Dormilón, si sabías, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no fuiste un buen atalaya? ¿Dónde está verdaderamente tu postura de creyente en Cristo Jesús? ¿No nos habremos convertido en religiosos evangélicos? Allí el capitán de la nave un poco más tiene que ir a patearlo a Jonás porque dormía pancho, haciendo la plancha cuando lo demás se estaba hundiendo. Y pensaba en esto, hermano, y decía, qué calamidad es pensar simplemente que hace 20 años atrás la jugábamos y salíamos a predicar.
Pero hoy la situación es la pandemia, el virus. Estamos, hermanos, conformándonos a las situaciones de este mundo y lamentablemente no estamos ganando las almas que se van a ir al infierno. ¿Sabe qué va a pasar según Ezequiel 33? Si no aviso, el pecador morirá en sus pecados, pero su sangre, su muerte, me será demandada. ¿Cómo está mi vecino? ¿Cómo está mi compañero de trabajo? ¿Cómo están aquellos que saben que soy evangélico, pero me van a respetar por la religión evangélica y no por lo que mi vida verdaderamente respalda? Voy a necesitar un capitán de barco del mundo que, por un lado, me tiene que despertar en la bodega del barco, atenti con esto, en la bodega del barco donde duermo, porque total, ya pagué el pasaje. A Tarsis tengo que llegar. Y si el Señor me pregunta, le voy a decir, y bueno, pero yo justo en ese momento me estaba yendo a Tarsis. Encima pagué mi boleto, no es que me haya robado ni me haya colado en el barco. Cuántas cosas parecidas podemos llegar a decir en nuestra vida pseudo espiritual. Y simplemente mencionando capacidades, inteligencias y qué sé yo, hemos perdido la habilidad de ser pescadores de hombres. Y el Señor Jesús buscó exactamente entre los pescadores, aquellos que ya no buscarían pescadores de peces, sino de hombres. ¿Cuál es mi posición hoy frente a ese llamado de parte del Señor? Sigue diciendo, versículo 7, dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suerte para que sepamos a causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Qué rol jugaba Jonás ahora ya no solamente frente al capitán, sino a todos aquellos que llevaban la barca, que tiraban cosas al mar para aligerarla, para que no fuese tan hundida, llevando a pérdida? Ellos miraban y decían, echemos suerte. Esto de echar suerte era una manera antigua de poder determinar quién era o no culpable. Esta situación hace que la suerte, y vamos a hablar en algún momento sobre la suerte, esto hace pensar de que la culpa también iba a ser determinada con métodos mundanos, hermanos. El mundo nos descubre, el mundo nos reconoce, sabe cuando tenemos miedo y sabe mucho más, ¿sabes qué? Cuando no hacemos las cosas que corresponden. Porque nuestra misma forma de ser es como cuando le tenemos miedo a los perritos y pasamos al lado de un perro y nos ponemos bien de costado y echamos todos los hálitos, todos los sinsabores que podemos tener en nuestro cuerpo, demostrándole a un perrito de que tenemos miedo. Bueno, lo mismo pasa con el mundo. Y cuando el mundo percibe de que vos no tenés un mensaje sólido, fuerte, para llevar la palabra y salvación a hombres y mujeres, seguramente vas a ser deschavado delante de los demás. Y entonces vienen las preguntas y las respuestas. La primera fue la del capitán. ¿Qué tienes, dormilón? En el versículo 5. Versículo 8. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Todas estas preguntas, alguien debió contestarlas antes de subir al barco. ¿Cuántas veces nos subimos al barco de las superconferencias en Tinogasta, donde hemos sido sacudidos por el Espíritu Santo a través del hermano XXXX? Y póngale más X también. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que el Señor tiene que hablarme en el silencio de mi habitación? Cuando estoy de rodillas delante de la presencia del Señor. ¿Cuándo vamos a empezar a ver la realidad? Cuando el Señor haya venido y haya arrebatado la iglesia, entonces será tarde. La palabra de Dios nos está llamando a que contestemos las preguntas antes
de que nos las hagan. Y eso significa una vida de testimonio, fidelidad, santidad. Y en estas situaciones siguen las preguntas. Y dice el versículo 10, ¿por qué has hecho esto? Versículo 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Todas estas preguntas debieron ser contestadas, pero una por una va llevando hacia el interior de Jonás, que cada vez queda más al descubierto por aquellos que ahora se ven comprometidos a hacer algo. Fíjese, con el versículo 11, dice, y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. ¿Qué fue lo que habían hecho antes los marineros mientras Jonás dormía abajo? Descargaban el barco, ¿no es cierto? Sacaban cosas que hacían lastre, peso, para poder llegar a un puerto. Sin embargo, hasta allí nada se sabía de alguien que estaba escapando de Dios. Salmo 139. Pero sigue diciendo que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de, aún en esta situación tan adversa, dar testimonio. Se la tuvo que jugar. ¿Qué dijo Jonás? Tiradme al mar. Dice, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé, versículo 12, que por mi causa, segunda situación, ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. El mundo pide señales. ¿Quiere saber si el coronavirus va a seguir dando vuelta o no? Claro que va a seguir. Pero cuando la gente, los fariseos, le pedían al Señor señales, ¿qué les dijo el Señor? Generación de víboras. Señales no os serán dados, sino lo que Moisés os enseñó a través de la palabra. ¿Por qué el Señor Jesús pudo decirle abiertamente, casi en un grito, generación de víboras? Y acá Jonás tiene que decir, bueno, por favor, tírenme adentro del mar. Prefiero que esta sea la solución, porque el Señor Jesús no tenía pecado, porque el Señor Jesús no le esquivaba el bulto, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido y no a tirar por la borda lo que estaba dentro del barco. Y estos marineros avisados, se supone que eran fenicios. Cuando estudiamos los fenicios en el colegio sabían que ellos eran los mejores preparadores de barcos, eran los que más andaban, los que más duraban, etcétera, etcétera. No es el tema de hoy. Y allí va la gente haciendo esfuerzos para lograr que la nave se acercara por lo menos a la orilla, aunque esto significara encallar. El mundo puede llegar a tener mucho respeto de nosotros, aún sin creer en el Señor. Pero fíjense que Jonás había ya dicho en el versículo 10, segunda parte, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Claro que lo tuvo que declarar. Si no declaraba, ¿cómo iba a ser que le echaron suerte y cayó sobre él y él era un santito? Si él había estado exactamente en la bodega durmiendo mientras los demás peleaban para sobrevivir. Y entonces estos marineros avesados dicen, va a ser su sangre sobre la situación de este Jonás. Y Jonás, piola, no iba a suicidarse. Tampoco ellos querían ser asesinos, los marineros. Así que entre una y otra había que decidir. Todo estaba decidido de que Jonás tenía que caer al agua y arreglate. Cuando miraba esto, hermanos, otra vez me siento mal. Porque yo decía, ¿cuántas veces el Señor me ha dado oportunidades en las cuales puedo llegar a buscar a aquellas almas que todavía no tienen a Dios en su interior, en su ser, que no han pedido el perdón de sus pecados, que no han llegado a la verdad y siguen estando entre nosotros? Y entonces me pregunto, ¿dónde está la falla? En el paso que falta.
Jonás les dijo, por favor, tírenme al mar. Y que la consecuencia iba a ser inmediata, y de hecho lo fue. Dice el versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, los incircuncisos orando, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Independientemente de la misión que tenía Jonás para llevar el mensaje que Dios había puesto, le había enseñado para que fuese atalaya a los de Nínive, aquí hay algo, una intermedia, a la cual nosotros siempre pasamos de costadito, justamente para no escuchar lo que estamos escuchando hoy. Mi responsabilidad sigue siendo mía, aunque me hayan echado al mar. ¿Se entendió? Mi responsabilidad no va con atenuantes. Bueno, Jorge le tuvieron que hacer un hisopado, a Elena tuvieron que hacerle 2, pobrecito, vamos a hacerle caricia. ¡No! Hermano, cuando nosotros miramos la tarea hecha a través del tiempo, yo no sé si volveríamos a cantar Tendré manos vacías para ti, un coro antiquísimo que la mayoría no conocen. Cuando vengas, oh Cristo, tú por mí. Me parece que nos callaríamos cuando el que preside dice, consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Estaríamos poniendo freno incluso a lo que cantamos tan lindo, porque son lindas palabras. Pero si dentro de cada uno de nosotros no hay esa realización de que la misión que Dios nos ha dado, porque Él es el único que te identifica, me identifica, no solamente de cuerpo exterior, sino mi corazón, quiere que realmente esa misión sea hecha con una decisión a favor. ¿Qué pasó? Había un gran pez esperando a Jonás para tenerlo en la base de los grandes montes, y allí 3 días tuvo que estar Jonás mirando lo que Dios le estaba diciendo, vas a ir a Nínive. Y ese pez que solamente podía ser llevado por la mano soberana de Dios. Hay algunos comentaristas que dicen, hay peces que ni conocemos y que vivieron todos, están constantemente bajo el mar, y cuando hablamos de tsunami de golpe nos damos cuenta de que puede ser una vueltita dando algún pececito de estos. Pero no me voy a tomar de esos comentarios. Voy a buscar realmente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Va a hacer de que aquellos que nos rodean verdaderamente consideren no solamente los evangélicos que van con la Biblia y el himnario debajo del brazo y van a la reunión que puede ser en la calle La Crujía, en Quintana, en Suipacha o en la que fuese. Te van a conocer por tu testimonio, mi testimonio. Y allí es donde hemos caído. La solución a todo este problemón que tenían los que iban hacia Tarsis se solucionó inmediatamente volviendo al mar aquel que lo dijo, echadme al mar. Se pudo haber tirado. Va junto al borde de la escotilla, se tira al mar y ¡pumba! Listo, se terminó. Y entonces aquellos marineros se zafaban de ser asesinos. O sea, en cuanto cayó la suerte sobre él, pudieron haberle dicho, así que sos vos, no te vamos a preguntar mucho, nosotros tenemos que seguir trabajando, estamos a pérdida acá. Al agua, pato, y a otras cosas, después arreglate. Sin embargo, hasta con métodos del mundo, trataron de acercar el barco a la orilla, no pudieron.
más se querían acercar, peor era la tormenta. Ah, mi amigo, mi querido hermano, si no aprendemos con este capítulo 1 y los sucesivos lo que nos toca como atalayas en un mundo que se pierde en delitos y pecados, cada uno de nosotros tenemos algo que aprender. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Mientras tanto, quería ver acá, sí, el Señor tiene para nosotros en Mateo capítulo 28 los versículos que ya conocemos. Dice Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se les acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jonás dijo, es el Dios de la tierra y el mar? Acá el Señor Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, márquelo ese id, andá, vayan y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado hoy, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y hay un versículo más que quiero leer en Números. Parecería ser que lo utilizamos siempre para la predicación. Números capítulo 32, 23. Dice Números 32, 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Se entiende la lección sencilla, simple, pero directa que tiene este pasaje? Dios quiera que cada uno de nosotros hagamos lo necesario para que aquel que me identifica me dé la misión necesaria, pero que también la decisión sea la que corresponde y no me quiera escapar de la presencia de Dios. Porque si yo hoy pregunto, ¿hay alguien que tiene duda de la presencia de Dios de los que estamos acá? ¿Hay alguien que tiene dudas de que Dios es real? Sí, mi Dios es real. Lo cantamos. Pero queremos decirte hoy, Él está pidiendo de nosotros que hagamos la obra que nos ha encomendado. Mateo 28, 18. Id y predicad el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y final, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Quiera Dios que no sea para mal este tiempo, sino por el contrario, estemos realmente decididos a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado y no la tibieza por la cual en Apocalipsis se dice no sos frío ni caliente. ¿Qué dijo el Señor a Juan? Te vomitaré de mi boca.